Buenas tardes, mi nombre es Hugo Leo García Ramírez y les voy a presentar mi trabajo de tesis titulado Límite en el corto plazo del porcentaje máximo de inversión en bonos SEME para una sociedad de inversión optimizando rendimiento VAR. La presentación está estructurada en tres temas. Primero, una breve introducción, seguido de un repaso general de los conceptos más importantes, y por último presentamos los resultados y conclusiones del trabajo de tesis. Durante el 2013, el Banco de México, en sus comunicados de política, dio indicios de una bajada de las curvas de largo plazo. De esta manera se pronosticaba un mínimo histórico en la curva de los bonos SEME de 10 años. Ante estas expectativas de tasa de largo plazo, los administradores de portafolios incrementaron su posición en bonos de deuda AM, buscando mayores rendimientos para sus clientes. Sin embargo, a partir de mayo del 2013, el aumento generalizado en las tasas de largo plazo ocasionó minusvalías importantes en el mercado de deuda. Así, el objetivo de la presente tesis es limitar en el corto plazo el porcentaje máximo de inversión en bonos SEME para una sociedad de inversión en instrumentos de deuda mediante una técnica de optimización rendimiento promedio VAR de la cartera. Bueno, primero un breve repaso. ¿Qué es una sociedad de inversión? Una sociedad de inversión son instrumentos de inversión dirigidos a pequeños y medianos inversionistas, cuyo objetivo es invertir en los instrumentos financieros. Estas entidades sirven como vehículos de inversión en el que un grupo de personas aportan su dinero para obtener recursos, para obtener rendimientos de la cartera que conforma esa sociedad de inversión. En México existen 4 tipos de sociedades de inversión, de acuerdo al tipo de instrumentos que pueden adquirir, como es la sociedad de inversión de renta variable, sociedad de inversión de instrumentos de deuda, sociedad de inversión de capitales y sociedades de inversión de objeto limitado. Las sociedades de inversión están expuestas a distintos riesgos financieros. El más importante de ellos es el riesgo de mercado, el cual se define como la pérdida potencial ante cambios en factores de riesgos que inciden en la evaluación o sobre los resultados esperados de las inversiones o pasivos que la sociedad maneja. Una de las técnicas para medir el riesgo de mercado es evaluar el riesgo, el cual se define como una técnica estadística para estimar una pérdida a un nivel de confianza dado y en un horizonte de tiempo dado. Ahí van la expresión analítica, ¿no?, del mismo. Los instrumentos de deuda, también llamados instrumentos de renta fija, corresponden a un conjunto de valores negociables que emiten las empresas y las instituciones del gobierno, y que funcionan como préstamos que los inversionistas le hacen a este tipo de instituciones. En general, el precio de un instrumento de renta fija puede ser calculado como el valor presente de los flujos esperados que tiene en el futuro, mediante la siguiente expresión. En este caso tenemos un instrumento que tiene cupones, pago de interés o cupones, un valor principal o un valor nominal traído a valor presente. Bueno, en esta sección presentamos los resultados de la optimización media VAR. Primero mencionamos que el portafolio que se utilizó para la optimización es el de una sociedad de inversión de deuda de mediano plazo, fondo de deuda 1, llamado fondo de deuda 1, con el siguiente régimen de inversión. En la primera parte ubicamos los porcentajes máximos y mínimos de inversión en los tipos de instrumentos que puede adquirir el fondo, así como las monedas en las que puede invertir. En el segundo bloque se monitorea el riesgo de crédito a través de los porcentajes de inversión en una misma emisora, así como la calificación crediticia de las contrapartes. En el tercer bloque se controla el riesgo de liquidez a través del porcentaje de inversión en instrumentos de fácil realización o vencimientos menores a 3 meses y porcentajes de reporto. Por último, se monitorea el riesgo de mercado a través del valor en riesgo, que va de 0 a 0.43, y de la duración del portafolio, que va de 1 a 3 años. Las carteras que se utilizaron del fondo fueron las carteras correspondientes a los días 31 de marzo, 30 de abril y 15 de mayo de 2014. Para las 3 fechas, las carteras se mantienen muy estáticas en los porcentajes de inversión,
como por ejemplo en papel privado un 28%, bancarios un 11%, reporto alrededor del 25% y en bonos M alrededor de un 20%. Bueno, el problema de optimización que se resolvió fue maximizar el rendimiento promedio de la cartera sujeto a un nivel de VaR con una duración de 1 a 3 días, un porcentaje de inversión de 0 a 1 y la suma de los porcentajes de inversión tenía que dar el 100%. La técnica que se utilizó para el cálculo de valor de riesgo fue la simulación histórica con 500 escenarios, 95% de confianza y horizonte de tiempo de un día. Los resultados que obtuvimos para la cartera del 31 de marzo se muestran, a continuación se muestran. Del lado derecho tenemos el plano riesgo-rendimiento. La línea roja representa la frontera eficiente, que es el conjunto de puntos óptimos obtenidos en el ejercicio de optimización, y el triángulo representa la cartera actual al 31 de marzo. Como podemos observar, la cartera actual se encuentra por debajo de la frontera eficiente, es decir, no forma parte de los puntos óptimos obtenidos en el ejercicio. Del lado derecho tenemos la composición de las carteras, de los puntos óptimos. El portafolio óptimo 1 se refiere al punto sobre la frontera eficiente para el cual se tendría el mismo rendimiento, pero un menor valor en riesgo. El portafolio óptimo 2 se refiere al punto sobre la frontera eficiente para el cual se tendría el mismo riesgo, pero un mayor rendimiento. Aquí podemos observar que para llegar a esos portafolios óptimos tenemos que reducir la posición, en ambos casos tenemos que reducir la posición en los bonos M e invertir en otros tipos de instrumentos como sería el reporto o como los papeles TEFOBIS. Los resultados para el 30 de abril, igual, observamos que el punto actual de la cartera se encuentra por debajo de la frontera eficiente, no forma parte del conjunto de portafolios óptimos. Del lado de la composición de los portafolios óptimos, tenemos nuevamente una disminución en los bonos M para subir el porcentaje de inversión en otros instrumentos como el reporto o los TEFOBIS. Por último, los resultados del 15 de mayo, igual volvemos a observar en la gráfica de la frontera eficiente que nuevamente la estrategia no es óptima, ya que no nos encontramos sobre la frontera eficiente, y de la misma forma el porcentaje para llegar a los portafolios de los bonos M se tiene que disminuir la posición e incrementarla en otro tipo de instrumentos. Bueno, como conclusión de estos ejercicios de optimización para los portafolios de estas tres fechas, pudimos observar que las estrategias de inversión no eran óptimas, dado que la composición de las carteras de esos días no se ubicaban sobre la frontera eficiente. Es decir, se podían encontrar mayores rendimientos con mismos niveles de VaR o menores niveles de VaR al mismo rendimiento. Por el lado de la composición de los portafolios óptimos, pudimos observar que la estrategia de invertir en los bonos M no era la mejor, ya que en todos los puntos óptimos, en los tres ejercicios de optimización, se obtenían disminuyendo la posición en los bonos M de un 30 hasta un 70% de la posición. Considerando estos dos puntos, resultados de las optimizaciones, se recomienda que el porcentaje máximo de inversión de los bonos M sea el 10% de los activos netos del fondo de deuda 1. Es decir, sugerimos que se disminuya un 50% la inversión de los bonos M para pasar de un promedio que se tenía en las carteras esas fechas de un 20% a un 10% de los activos netos. El 10% de los activos netos del fondo es lo que nosotros propondríamos como límite para controlar las pérdidas por este tipo de instrumentos. Y bueno, por último, en futuros trabajos se recomienda realizar estos mismos ejercicios, pero con medidas coherentes a riesgos, como el caso de CEVAR. Gracias.